Dina, oído al convaso. La madrugada del sábado gloria de Semana Santa en el Perú se ha visto despertada en materia política por fiscales del Ministerio Público y agentes de la DIVIAC que literalmente allanan el domicilio de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, a convasos, en el distrito de Surquillo. Algunas voces indican el poder detrás del poder, con personajes siniestros como un tal Gorriti que tiene tanto poder, que allanan a todos, incluidos presidentes del país como García Pérez, Castillo, Dina Boluarte y los que vengan, menos a él, que cuando por alguna inevitable razón lo tienen que hacer, llama a su fiscal favorito Pablo Sánchez y se detiene el allanamiento. Entretanto, se anuncia que en breve habrá un pronunciamiento oficial desde el Consejo de Ministros. Amanecerá y veremos. Por el momento, anotamos algunas reflexiones al respecto. No solo el peruano le está pidiendo al Estado que asuma dignamente su condición de tal, sino que, por vez primera en la historia del Perú, hay signos inequívocos de que el poblador peruano está interesado en la suerte de ese Estado, hasta donde logramos percibir la noción de Estado. Normalmente, en el Perú el Estado es el gobierno, y concretamente el gobierno de turno. Es decir, el Estado fue en algún momento Alan, Fujimori, Toledo, PPK, Vizcarra, Castillo, Aníbal Torres, alias Muchachito Tonto, Dina, Otárola, Gabinete Adrianzen, etc. El gobierno tiene problemas y todo el mundo sabe que el gobierno tiene problemas. Entonces nos ha empezado a interesar la suerte del gobierno. Hemos comenzado a entender que el gobierno no es una catástrofe natural, sino una contingencia que se expresa en un proyecto económico. Y hemos comenzado a entender que ese proyecto económico del gobierno tiene que ver con el precio del pollo y del pan de cada día. Que un error del gabinete reduce las posibilidades del sueldo que gano. Lo cierto es que el país está atascado. Eso es un hecho. El país está saturado de vicios que provienen del Estado. Probablemente lo que sucede es que resulta muy difícil en el Perú percibir la noción del Estado. En el Perú, a duras penas hay gobierno. El gobierno es el primer agresor del Estado. Cada 5 años, el gobierno se enfurece contra el Estado, descabeza funcionarios, liquida planes, desvía presupuestos, liquida proyectos, quema documentos, cambia los membretes, es decir, destroza una mínima continuidad administrativa. El presidente presidenta irrumpe en la escena política, prometiendo un país nuevo, como las promociones de lavaplatos. Pero en el fondo, los lavaplatos no son nuevos. Los lavaplatos son más o menos lo mismo y sus posibilidades de cambio pertenecen al mundo de los detalles. El gobierno se publicita a sí mismo como nuevo, audaz, definitivo, otra cosa, adelante, gobierno del pueblo, no más pobres en un país rico, pero las relaciones de poder, las relaciones institucionales con la CGTP, con Confiep, con los bancos, con el ejército, con el clero, con los maestros, etc., son más de lo mismo. Entonces, ¿por qué, en lugar de proclamar novedad, no proclamamos efectividad? La noción de reforma del Estado, que en el fondo no es más que una más sana y efectiva distribución del poder, atenta contra ese principio jabonero de nuestros gobiernos supuestamente democráticos. La gran pelea es asumir la democracia. Sincerarla. Hay que enseñarle al presidente o presidenta de la República a que sea realmente demócrata. Nadie, en esta tarea, tiene derecho a colocarse en la acera de enfrente. No ha llegado la hora del outsider. Es importante elevar la discusión. Es importante que los socialdemócratas piensen y actúen como socialdemócratas, y que los demócrata cristianos piensen y actúen como demócrata cristianos. Incluso que los socialistas al estilo Díez-Canseco, Barrantes-Lingán, mariateguistas, hagan lo propio enalteciendo su sentido socialista. Todos ellos, claro, en el supuesto negado que aún existan. De lo cual tengo mis dudas. El cinismo se ha apoderado de nuestros partidos. A veces el cinismo se disfraza de resignación. Es así. Tiene que ser así. Tengo la obligación, como intelectual, como escritor o como lo que diablos me consideren, de tomarme en serio a los hombres que hacen política en el Perú. Muchos de ellos han dado lo mejor de sí mismos en esa actividad. Por lo tanto, vale la pena reclamar inconsecuencias a las gotas de agua que podrían visibilizarse en la arena de la política peruana. Un día, un tal Raúl Vallejo me ofreció que mi voz saliera al aire por las ondas de un medio de comunicación en el Caribe. Entonces pensé, Jorge, tienes más de 2 décadas de vida, ha llegado el momento de dar a conocer lo que piensas, a una costa de los riesgos políticos que te circunden.
Así fue y así tiene que ser con cada uno de los que nos preciamos de tener poder humano, espiritual, capaz de levantarle el ánimo a nuestros alicaídos paisanos. Lo del poder detrás del poder se lo dejamos a aquellos conspiradores de oficio, que lamentablemente en el Perú son parte de lo normal desde tiempos de Montesinos. Y como en el mundo al Perú se le conoce como el país de los emprendedores, esperemos poder llegar al domingo de resurrección, con nuestros emprendimientos, resucitados, porque valgan verdades. Andamos literalmente en el sepulcro, gracias a nuestros huéspedes políticos de turno, entre Rolex y demás joyas. JCR, 30 de marzo de 2024, Unidad de Investigación de la Fundación Universidad de Chile.